Muy buenas a todos, chicos, una vez más aquí seguimos con este pedazo de video tutorial. ¿Cómo se están quedando esos no metálicos? Estoy alucinando con todos vuestros mensajes y esas figuras que me estáis mostrando. Muchísimas gracias, porque para mí es un gran alivio ver que, aunque sea un proceso en este caso un poquito más complejo de lo habitual, veo que los resultados están quedando muy bien. Así que nada, vamos a por el siguiente video tutorial para que sigáis evolucionando en este no metálico. Ahora, como ya había comentado en vídeos anteriores, fijaros que lo que voy añadiendo es siempre un poquito más de información hacia el valor máximo de luz. Recordar esto, para que nos funcione este no metálico, vamos a ir aproximándonos cada vez más al blanco puro. Pero ojo, todavía nos quedan muchos tonos medios por dar aquí por el camino. Así que vamos a seguir jugando con esos tonos medios. ¿Cómo los vamos a conseguir? Como siempre he dicho, vamos mezclando este ivory o este color blanco que estemos utilizando, un color muy cercano al blanco en este caso, ¿vale? Un pelín teñido. ¿Por qué yo he utilizado el ivory y lo mezclo con algún color un poquito cálido? Porque aparte del valor de luz, vamos a buscar un contraste por temperatura. He estado explicando anteriormente en eso y recordar que el valor anterior era un poquito más frío. Por lo tanto, ahora al meter esta calidez nos va a crear un mayor contraste. Iréis viendo que voy jugando con esto y que además voy añadiendo una serie de reflejos con otras tonalidades para crear un ambiente o la reflexión del color azul o cosas similares. Ahora lo iréis viendo. Como ya sabéis, siempre que nos mandéis alguna propuesta y demás, intentamos modificarlo, añadir esos cambios y nos comentasteis que os gustaría tener un poquito más de zoom. Hemos probado en estos vídeos añadir un poquito más de zoom y ver cómo funciona, si os gustan más o no. El tema de seguir añadiendo zoom, bueno, pues se va a perder un pelín de calidad seguramente si nos pasamos de este punto en el que estamos ahora. Espero que aquí os guste, pero si aún así preferís tener un poquito más de zoom, perdiendo un pelín de calidad, lo haremos, por supuesto. ¿Cómo seguir evolucionando esto? Recordar, siempre reforzando en puntos donde consideremos que tenemos que tener un reflejo o un valor de luz mayor. En este caso, detalles como los que estáis viendo me sirven para perfilar de nuevo la escultura y crear una sensación de brillo. Ese efecto de brillo nos va a hacer la sensación del no metálico. Fijaros que en los perfilados de luz sigo reforzando, muchas veces perfilo 2, 3 o incluso 4 veces. ¿Por qué? Porque al final esto es un boceto. Si creamos un boceto lo suficientemente acabado, cuando trabajemos con el aerógrafo va a ser mucho más sencillo. Por lo tanto, os invito a que cuando consideréis que os hace falta más luz, se la pongáis. No os preocupéis por nada, siempre añadir luz. La luz está chula. Como podéis ver, algunos de los brillos que voy creando son pequeñas bolitas o esferas en las que a lo mejor me voy cargando un poco la propia escultura, porque creo que puede quedar interesante el crear ese efecto destello, que normalmente cuando ves un destello en ese material, en el metálico, normalmente está alrededor del propio material. ¿Cómo falseamos esto? Sobre la escultura, cargándonos un pelín en la escultura. Así de sencillo. Parece mentira que tengamos que hacer este tipo de truquitos para crear este efecto. Obviamente ahora no estoy viendo ningún punto, simplemente vamos creando ese terreno para cuando lo creemos. Fijaros que en el tema del casco, como es un punto importante en esta figura, como siempre he dicho, la cara es lo más importante, pues ¿qué vamos a hacer? Seguir reforzando la luz. ¿Por qué hacemos eso? Porque si no tenemos suficiente luz en la cara, al final estamos diciendo al espectador que tiene que mirar en otra zona. Si en este caso
la luz está dirigida a la parte inferior de la figura, al final pues no tienes, digamos, la clave para decirle al espectador, hey, mira qué cara más chula he hecho. Porque al final las botas no le van a interesar a mucha gente. Como ya veis, es seguir insistiendo en los perfilados. Vamos añadiendo cada vez más luz en esos perfilados. No todos los perfilados tienen que estar por igual. Si todos los perfilados tienen el mismo valor de luz, al final perdemos información. Recordar esto, siempre insisto en lo mismo, el valor de información. Esos tonos medios los podéis utilizar en los perfilados también. Y luego, como podéis ver en el casco, vamos añadiéndole o un valor de luz diferente o vamos modificando la temperatura. ¿Por qué digo lo de modificar la temperatura? Porque veréis que crear un juego entre unos colores un poquito más cálidos, otros más neutros, digamos, y otros más fríos, va a hacer que simplemente por ese cambio de temperatura en el color cree mucha más información que si por lo contrario solamente utilizásemos el valor como contraste. También, si veis que en este video tutorial me cargo muchas cosas, es porque al final esto es un boceto. Entonces, si considero que en los siguientes pasos no tenía la suficiente luz como me imaginaba, directamente damos otra capa y base y volvemos a empezar desde un punto mucho más claro. En este caso digo claro, cercano al valor de luz, no que lo tengamos muy claro. Fijaros que según vamos añadiendo un poquito más de blanco en estos puntos, cerrándolos, vamos a ir consiguiendo la sensación de ese efecto destello o ese efecto metálico. Fijaros que en el cuerno, en este caso, ya he ido creando esos pequeños brillitos de los que estaba comentando hace un momento. Voy rompiendo un pelín la escultura con la pintura para crear ese efecto destello. Como ya he dicho, si consideramos que necesitamos más información y no solo el valor de luz nos la va a aportar, vamos a cambiarle esa temperatura. Voy a utilizar un color un poquito más anaranjado o rosado para el ambiente, porque también nos va a venir muy bien cuando metamos un turquesa, que vais a ver que vamos a meter en esta escultura. Nos va a hacer un juego también de contraste de complementarios. No es un complementario al uso, pero sí que es verdad que están muy cercanos. Por lo tanto van a funcionar muy bien, van a tener cierta armonía. ¿Creéis que es todo aleatorio? Pues no. Siempre que pintemos la cara, atención, ser lo más finos posibles. Tener un alto contraste y una finura extrema te va a hacer que al final la figura parezca mucho más nítida y como resultado vais a tener una figura muy chula de cara a concursos o de cara a una vitrina. Si ese perfilado es un pelín más grueso de lo que debería ser, tampoco hace falta que os volváis locos, pero si es un pelín más grueso de lo que debería, al final la sensación es de que queda tosco y la gente seguramente os diga de que le falta finura. Esa finura viene porque ese perfilado era más grueso de lo que debería ser. Si tenemos un color amarillo y perfilamos en sombra con negro, al final ese contraste se nos va a hacer muy chirriante a todos. Creo que es bastante evidente, todos lo tenéis en mente. Pues con el perfilado en luz pasaría lo mismo.
Fijaros ahora cuando empezamos a meter estos turquesas. ¿Por qué metemos estos turquesas? Porque queremos variar el color. Simplemente vamos a meterle una tonalidad diferente. Fijaros que los turquesas no todos son por igual. Voy variando un poquito la intensidad de ese azul. ¿Por qué? Porque hay en zonas en las que este azul quiero que represente la reflexión de la luz, del color de al lado, ¿vale? Que rebota, simplemente. Es una licencia artística muy chula, en la realidad también sucede con ciertos materiales, y en los metales, como siempre comento, me gusta que absorban mucho el color del ambiente. ¿Cómo vamos a conseguir ese color del ambiente? Simplemente añadiendo diferentes tonalidades. ¿Qué sucede si tenemos un color claro muy cercano al naranja o al rosa? Pues que nos va a apoyar como si fuese color del ambiente. Y si encima reforzamos con otro color, como en este caso azul, proyectado por la capa, nos va a crear una sensación aún mucho más lógica de ese color. Y si encima utilizamos dos colores que tendrían cierta armonía por ser complementarios, pues mucho mejor. Tampoco os obsesionéis por pintar todo absolutamente con color azul o color turquesa. Veréis que voy modificando también los turquesas, voy modificando esas tonalidades, ese valor. Al final, todos esos pequeños matices son los que hacen que se convierta en una gran pieza. Como podéis ver ahora, añadiendo unos brillitos extra a este azul nos crea esa sensación de destello también con la parte con turquesa, nos crea la sensación de no metálico, pero encima se puede comprender como que era la reflexión de la propia luz. Si os fijáis, siempre juego con muchos colores, con muchas tonalidades, porque me gusta crear esta sensación de ambiente. Muchas veces el fallo en la propia figura es que no tiene ningún ambiente. El blanco es blanco, el verde es verde, el naranja es naranja. Y al final, si esa figura está en un desierto, ni ese blanco va a ser ese blanco, ni ese naranja va a ser ese naranja, ni ese verde va a ser ese verde. Por lo tanto, me gusta jugar de esta manera con esos matices. Y como siempre digo, el metálico nos ayuda muy bien para potenciar este efecto. Fijaros que sigo potenciando dónde quiero colocar la atención del espectador, dónde considero que tengo que añadirle mucha más luz. Y si consideráis que no sabéis si tenéis que añadirle más luz, añadírsela, no os preocupéis. Siempre habrá tiempo para utilizar el aerógrafo y bajar un poquito la intensidad de luz. Creo que esta figura os va a ser muy sencilla, porque no tenéis que comeros el tarro con otro tipo de colores. Es acercarnos al blanco todo el rato. Sé que os gusta mucho el blanco y por eso lo estoy haciendo con estos colores. Si os fijáis ahora en cámara, lo que estoy tratando de hacer es crear un perfilado falso en la cara. Voy arrimándome a ese perfilado, que sería lógico por la propia armadura, para crear una reflexión de la luz, crear un reflejo. Al final, cuantos más reflejitos metáis y más colores intermedios con contrastes muy altos, os va a dar más la sensación de no metálico. Fijaros como en la parte de la cadera ya se empieza a entender ese efecto un poco del que estaba comentando. Tendremos planos que tengan el valor de luz del ambiente y otros planos que tengan tanto el valor de luz como el valor del color diferente porque esté teñido por ese color reflejo de la propia capa.
Para que lo entendáis así de una manera un poco más sencilla y que os sirva para muchos más proyectos, podríamos hacer esto mismo cuando queramos crear un OSL. Sería algo muy similar. Fijaros estos brillitos que estoy creando ahora. Estos son de los brillitos que estaba hablando hace un momento. Y aquí los tenéis. Sigo reforzando los planos de luz, voy añadiendo cada vez más blanco en puntos cada vez más pequeños. Pero, como os he dicho anteriormente, si consideramos que nos hemos quedado cortos de valor de luz, nos lo cargamos y volvemos a empezar en esa parte, no os preocupéis. Siempre y cuando no os carguéis de nuevo el color de la capa anterior, os recomiendo que para crear estos pequeños o pequeñas transiciones, lo que hagáis será justamente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Reducir el área donde trabajamos, pero siempre dejar un pelín de ese color entre medias. De esa manera crearéis pequeñas transiciones que os ayudarán perfectamente a velar luego con el aerógrafo y a conseguir esa superficie suave, que es lo que normalmente nos gusta como acabado. No os olvidéis de las piernas, que sé que muchos de vosotros en alguna foto he visto que se ha olvidado un poquito de las piernas. Esto no es un busto y hay que trabajarlas también. Fijaros la cantidad de pintura que tenía en el pincel. No os preocupéis por la dilución, aplicar color y a disfrutar pintando. Como podéis ver, siempre ir aprovechando estos remaches, detallitos, para añadirle mucha más luz. Estos remaches, como luego velaremos encima, no os preocupéis tanto por utilizar el color perfecto. Con que tenga suficiente contraste, sea evidente de que está ahí, es suficiente. Porque si después necesitamos bajarlo, va a ser muy sencillo. Podemos hacerlo tanto con pincel como con aerógrafo. Pero si nos quedamos cortos y utilizamos el aerógrafo, seguramente volvamos a perder esos remaches. Aquí fijaros que lo que he hecho también es mover un poquito la temperatura, me la llevo un poquito a tono más frío. ¿Por qué en este caso me la he llevado a un tono más frío? Porque lo que me interesa es hacer la sensación de que te quiero conducir la vista al punto que a mí me interesa. Entonces, si utilizamos tonos más cálidos en la parte central, cara, pecho, te voy a decir que mires ahí.
Si encima lo refuerzo con un color un poquito más frío en los laterales, te voy a crear la sensación tanto de cilindro, una sensación más de volumen, porque la propia temperatura te va a alejar a la vista y te la va a acercar. Por lo tanto, te voy a decir que mires al centro y no mires a los laterales. Van a tener mucha más luz, pero al ser un poquito más fría, nos va a ayudar a tener la sensación de que tienen menos luz. La temperatura también hay que estudiarla, chicos. Fijaros que ahora meto un poquito más de contraste, aún un poquito más. Con esta parte tened mucho cuidado porque tiene mucha información muy pequeñita, muy finita, todo muy junto, así que tened mucho cuidado, sobre todo con el tema de los dientes que tienen en esta hombrera. Bueno, y como podéis ver, pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo tutorial. Ya empezamos a ver prácticamente acabado esto del no metálico, pero aún así le queda un poquito más. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo tutorial o streaming y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo y seguir ahí. ¡Chao, chao!